Bien, aquí tenemos entonces nosotros nuestra clase número 1, unidad 2, acerca de nuestro contenido de matemáticas, que en esta ocasión la unidad 2 está referida a lo que es funciones lineales y funciones afines, todo lo que tiene que ver con funciones. Realmente el contenido de la unidad 2 para cuarto medio es funciones exponenciales, pero para comprender funciones exponenciales quisiera hacer primero una introducción en las primeras clases de esta unidad 2 con lo que se llama función lineal y afín. Esto está dentro del área de álgebra en matemáticas, ¿ok? Ustedes van a ubicar en sus libros textos, tanto en el tomo 1 como en el tomo 2, en la unidad 2, le va a aparecer funciones exponenciales. Nosotros vamos a estar trabajando con ese tipo de funciones, pero primero quisiera que hiciéramos un repaso con respecto a lo que es las funciones, tipo de funciones, algunas gráficas, repasar cómo se grafican las funciones, qué es dominio, qué es rango de una función, entre otras cositas, ¿ok? Muy bien. Bueno, con esto iniciamos nosotros nuestra clase. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro objetivo final de esta unidad 2 es utilizar las funciones como modelos de situaciones o fenómenos en contextos significativos y representarlas gráficamente en forma manual o usando herramientas tecnológicas. Otra pregunta que quiero hacerles a ustedes es si ustedes tienen computador en sus casas. ¿Por qué? Porque hay una aplicación que se llama GeoGebra, yo se las voy a mostrar en un ratito, súper facilito de usar y puede ser muy práctico y muy útil para esta unidad. Bien, entonces esa es la idea, utilizar las funciones como modelos en situaciones o fenómenos. Entonces aquí lo que pretendemos nosotros es representar funciones, presentar escenarios, cosas de la vida real, pero a través de funciones. Vamos a hacer un trabajo que se llama en matemática modelaje, modelar funciones matemáticas, ¿ok? Modelar situaciones reales y traspolarlas al campo de la matemática. Pero para eso y poder desarrollar ese objetivo, es importante que también podamos nosotros comprender el significado de lo que es una función y comenzando primero por una función lineal, después vamos a ver una función afín, la próxima semana vamos a trabajar con funciones cuadráticas y después vamos a aterrizar en la unidad 2 como está reflejada en sus libros textos, como le había comentado, lo que es la función exponencial. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función lineal? Bien, allí lo tenemos la definición formal matemática, dice se llama función lineal a toda función. Una función se denota con la letra F, como lo ven allí en pantalla, F dos puntitos, así se denota una función matemática. Que va de R en R, eso significa que va del campo de los números reales, el dominio es los números reales, y su conjunto de llegada, su imagen, también son los números reales, es decir, una función lineal admite cualquier número, cualquier valor numérico, y puede dar como resultado cualquier valor numérico de este conjunto de los reales. Tal que f de x, ahora, ¿cómo se define una función lineal? F de x, f es una función, x es la variable independiente, valores que se le pueden introducir a la función, es igual a m por x. M representa cualquier número real y x es la variable independiente. Donde m es un número real, x es su variable independiente, su representación es una recta. Ah, importante dato. La representación gráfica de una función lineal, por eso se llama función lineal, siempre es una línea, siempre va a ser una recta. Pero no es cualquier recta, es una recta que pasa por el origen, es decir, en el sistema de coordenadas pasa exactamente por el cero, por el centro, por el punto central del sistema de coordenadas del plano cartesiano. Y m, el número que multiplica la x, se le llama pendiente de la recta, ¿ok? Entonces, atención, tenemos ya varias cositas. Esta es la forma como se escriben las funciones. La función lineal se escribe de esta forma. Atención, aquí la tenemos. F de x igual m por x. Y eso se compone entonces de varias cosas. Una de ellas, primero tenemos aquí m de x. ¿Quién es m? El número que multiplica a la variable. Y ese número se llama pendiente de la recta. ¿Y por qué se le llama pendiente? Porque ese número determina el ángulo de inclinación. Qué tan inclinado o no tan inclinada es una recta cuando se dibuja en un plano. Y x es la variable independiente. Es decir, esa letra representa los valores que yo puedo introducir en la función. Bien, aquí tenemos
ya rápidamente un par de ejemplos. Como vemos allí en pantalla. Ya, por ejemplo, aquí tenemos f de x igual 2x. Entonces, ¿cuál es la pendiente? M es la pendiente. La pendiente sería 2. Ya vamos a ver qué significa todo eso más adelante. ¿Ya? 2 es la pendiente. Si f de x es igual a menos 5x, entonces su pendiente sería menos 5. ¿Ok? Y se puede representar una función lineal como f de x y también se puede representar con la letra y, la letra y. Ahí está. O y. Ahí está. Y es igual a 1/5 de x. Todo número, así sea una fracción que multiplica la variable x, es o se le llama pendiente de la recta. En este caso tenemos y igual menos 1/7. Aquí está, en este caso tenemos que la pendiente va a ser un valor constante, que es menos 1/7. ¿Ok? Todo esto son ejemplos de funciones afines. Entonces, perdón, de función lineal. ¿Qué es una función lineal? Una expresión, una función es una expresión matemática, ¿ya? Donde aparece un número que multiplica a una variable. ¿Ya? Su representación gráfica en el plano siempre va a ser una línea recta. Muy bien, excelente. Esa es la definición. Formal, sencillita. Ahora, ¿qué es una función afín? Ah, una función afín es muy parecida a una función lineal. Es muy parecida. La única diferencia de la función afín a la función lineal, véanlo aquí, es que en la función afín, en la función lineal aparecía solamente m por x. ¿Lo ven? La pendiente por la variable. Acá, en función afín, aparece la pendiente por la variable más, o también puede ser menos, otro número. ¿Lo ven? Ahí está. Ah, entonces estas dos cosas son las que componen o definen estas dos cosas juntas son las que componen o definen una función afín. M y N, los valores de M y el valor de N son números reales. Pueden ser cualesquiera números, cualesquiera. ¿Ya? Pero tienen que ser diferentes de cero. Ambos tienen que ser diferentes de cero porque si no, no tuviésemos en el plano, no vamos a poder representar una recta. Entonces tienen que ser diferentes de cero. Su representación gráfica es una recta que no pasa por el origen del plano cartesiano. Claro, si n es diferente de cero, este valor, entonces lo que me están diciendo es que las funciones lineales siempre pasan por el centro del sistema de coordenadas, mientras que una función afín no pasa por el centro del sistema de coordenadas. Es una recta igual es una recta, pero esa recta no pasa por el punto cero, ¿ok? M igual es el valor de la pendiente de la recta y N, importantísimo este número, representa el coeficiente de posición. ¿Qué es el coeficiente de posición? N va a representar en una recta numérica, por ejemplo, si yo tengo aquí supongamos que aquí tenemos una recta bien derechita, ¿no? Imaginemos la derechita. Yo voy a hacer aquí el dibujo, supongamos que aquí tenemos la recta. Entonces, este punto, aquí, este punto, donde corta la recta, donde esta recta, que es la gráfica de una función lineal, ahí está esa recta, corta al eje de la Y, aquí tengo el eje de la Y, aquí tengo el eje de la X, este es el centro del sistema de coordenadas, aquí es donde está el cerito. Entonces, una función afín no pasa por este punto, no pasa por el origen, mientras que una función lineal, todas las funciones lineales pasan por el origen. Entonces, donde corta la recta al eje de la Y es en el número n. ¿Cuál es el número donde yo voy a buscar en la recta para saber por dónde va a pasar la recta o dónde corta la recta al eje de la Y? En el n. Si aquí aparece un 2, significa que esa recta pasa por el 2 en el eje de Y. Si aquí aparece un menos 5, si n es un menos 5, entonces la recta va a cortar al eje Y en menos 5. Ya vamos a ver unos ejemplos de eso. Ok, avanzamos acá un poquito. Y vamos primero a chequear unas observaciones de las ecuaciones que tenemos allí. Dice, la pendiente M indica si la inclinación es positiva o negativa. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense. Como M representa un número que multiplica la X, muy bien. M representa un número que multiplica la X. Ok.
Muy bien. Como m representa un número que multiplica la x, entonces voy a tratar de nuevamente dibujar aquí el plano. Vamos a tratar de hacerlo un poquito derechito. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos el eje de la y. Aquí tenemos el eje de la x. Lo que me están diciendo aquí es lo siguiente, que m representa la inclinación y determina si es positiva o negativa. Ah, muy bien. Si m es menor que 0, la pendiente es negativa. Si m es mayor que 0, la pendiente es positiva. Es decir, si el número que multiplica la x es positivo, significa que la pendiente se dice que es positiva. Y eso en términos gráficos se traduce en una recta que forma un ángulo no mayor a 90 grados. Es decir, un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Mientras que cuando el número que multiplica la x es un número negativo, significa que la pendiente se va a mover y va a generar un ángulo mayor de 90 grados. Voy a tratar de explicar eso textualmente en esa gráfica que vemos allí, que acabo de colocar, de la siguiente manera. A ver, vamos a darle colorcito rojo a esto. Vamos a dibujar una línea recta. Aquí está. ¿Ya? Supongamos que quiero graficar este ejemplo que tenemos aquí. F de x igual menos x. Ah, menos x. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Primero tenemos que colocar los números. Aquí, por ejemplo, el 1. Ya vamos a hacerlo con el primer ejemplo. La recta va a tener un número que es el 1. Luego la recta va a tener otro número que es el 2. Y así sucesivamente para arriba, hacia abajo, va a tener sus valores. Ahí está. Ok, voy a tratar de hacer una mini representación aquí para que vean. Aquí tengo el punto 1, aquí tengo el punto 2. Esta primera recta, menos x más 2. ¿Dónde corta la recta menos x más 2 al eje de y? En este valor, en el n. El valor que se suma o se resta, en este caso, más 2. Ah, entonces yo lo ubico aquí hacia arriba, ¿verdad? Porque aquí tenemos el 0. Está aquí. Entonces, hacia arriba tengo el 2. Entonces, esa recta va a pasar por este punto. Ah, muy bien. ¿Por qué otro punto pasa la recta? Necesito un punto más. Ya. Bueno, ¿qué pasa si la x vale 2? Por ejemplo, si esta x vale 2. Sería menos 2 más 2. Ya, dos signos iguales que se restan. 2 menos 2 da 0. Ah, muy bien. Entonces, cuando la recta, aquí si yo coloco aquí el 1, aquí yo también coloco los valores en x, aquí coloco 2. Eso significa que cuando x vale 2, ya, la recta va a pasar por este punto. Cuando x vale 2, el resultado es 0, entonces va aquí. Cuando yo quiero representar la recta, sería una recta que va a pasar por esos dos puntos. Ahí está. ¿Qué significa que la pendiente, la m, ahí está m nos dio negativo, aquí está, m es menos 1, aquí está, m es menos 1, es decir, la pendiente es negativa. Significa que el ángulo de inclinación que se está formando allí, el ángulo de inclinación, este ángulo que se está formando aquí, este ángulo, vamos a llamarlo alfa, es mayor que 90 grados. ¿Okay? Entonces, por eso es que se dice que m determina el ángulo de inclinación. Si es negativo, va a estar acostado como hacia la izquierda. Y en cambio, si es positivo, se va a acostar hacia la derecha. ¿Ok? Ya vamos a ver eso aquí en otros ejemplos más gráficos con un programita que tengo. Por eso les decía, les preguntaba si tienen computadora en casa. Ya. Bien. Veamos este caso. Gráfica de la función afín. Tenemos esa función. Vamos a graficar la función afín que va desde, está definida como f de x, aquí está la función afín, f de x igual menos 3x más 2. Esta es la función. Y nos piden graficar en un plano. Ah, facilito. Yo lo que hago es que le doy 2, 3 valores a la x. Con 2 valores está bien, pero bueno, con 3 vamos seguros. Y buscamos el resultado, buscamos las imágenes. Ah, bueno, yo le di menos 1. ¿Qué pasa cuando la x vale menos 1?
Ah, bueno, sería menos 3 por menos 1, da 3 positivo, menos por menos da más. Sería 3 más 2 me da 5. Entonces, cuando x vale menos 1, aquí está, véanlo ustedes aquí en la pantalla, cuando x vale menos 1, ahí estoy colocando menos 1, ¿ya? Eso va con el 5 en el eje de la y. Aquí está el 5. Este es el punto 5. Unimos los puntos y ahí está ese valor, ese puntico amarillo que está ahí. Unimos, esto ustedes lo saben hacer, colocar los puntitos y llegamos ahí a ese puntito amarillo que se ve ahí en la pizarra, en la pantalla. ¿Qué pasa cuando la x vale 0? Ah, bueno, menos 3 por 0, 0. Más 2 nos da 2. Ah, muy bien, pero eso no teníamos necesidad de hacerlo. Este valor no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque el número que acompaña a la expresión de la x, es decir, el término independiente, este valor, nos dice a nosotros por dónde pasa la recta en el eje de la y, sin necesidad de representarlo en el cuadro, buscar el valor, yo puedo saber que esa recta tiene que cortar al eje de la y en el valor 2. Ahí está, en 2, por ahí debe pasar la recta. Para asegurarme, busco un tercer valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si x vale 1? Menos 3 por 1 me da menos 3. Y menos 3 más 2 me da menos 1. Entonces, ¿qué tengo? Cuando x vale 1, va con menos 1 en el eje de la y. Unimos esto y sale ese puntito azul. Agarramos una regla, unimos los puntos y sale la línea. ¿Ven? Vean un dato importante. ¿La pendiente es positiva o negativa? La pendiente, positiva o negativa. Aquí está. Esta es la pendiente, menos 3. Menos 3, la pendiente. Negativo. ¿Qué pasa si es negativo? La recta va a estar inclinado como hacia la izquierda. ¿Ok? Eso significa que su ángulo tiene una pendiente negativa y su ángulo es mayor que 90 grados. Ahí está. ¿Bien? Muy bien, allí tenemos eso. Y como tiene aquí, es una función afín, porque tiene un número que se le suma, no va a pasar por el centro, no pasa por el origen. Mientras que las funciones lineales, todas sí pasan por el origen. ¿Ok? Estamos repasando el contenido entonces de funciones, función lineal, función afín, y en las próximas clases vamos a ver otro tipo de funciones. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense, muy parecido al anterior, solamente que ahora no tiene ningún número que está sumando ni restando aquí. Solamente aparece un número que multiplica la variable, como lo vemos ahí en pantalla. 3x. Igual, me voy a mi tablita. Vamos a la tablita de valores. Tomo 3 números cualesquiera. Bueno, aquí tomamos el menos 1. ¿Ya? Sería 3 por menos 1 me da menos 3. Entonces, cuando x vale menos 1, aquí está, cuando x vale menos 1, pum, 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 pum. El resultado, vamos hacia abajo, 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 y llegamos al puntico amarillito, nos da menos 3. Ahí está. Vamos con otro valor. Cuando x vale 0, 3 por 0, 0. Ah, el otro valor está aquí. 0. ¿Ok? Y el otro punto es, ¿qué pasa cuando x vale 1? 3 por 1, 3. Ah, cuando x vale 1, el resultado en el eje de la y es 3. Unimos, trazamos una línea hacia arriba por el 1, una a la derecha por el 3 y llegamos a este punto azul que ustedes ven allí. Agarramos una regla y la unimos. Como es una función lineal, es decir, aquí no existe, vean que aquí no hay un número, es 0, no hay un número que esté sumando ni restando, no hay nada aquí al lado de él. Entonces, eso es una función lineal. Y toda función lineal pasa por el origen, pasa por, ahí lo vemos. Ahí voy a señalar con una flechita, ahí está pasando. Pasa por el centro del sistema de coordenadas. ¿Lo ven? Excelente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Función lineal pasa por el centro del sistema de coordenadas, mientras que una función afín, como en el caso anterior, como vimos allí, una función afín no pasa por el centro. Una función lineal sí pasa. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora, déjenme un momentito dejar de compartir pantalla para ahora mostrarles en vivo un fenómeno, el fenómeno de las funciones lineales y afín, pero a través de un sistema, el programa que se llama GeoGebra, que me gustaría que estuviese instalado en sus computadores. Ya se los voy a mostrar, voy a compartir pantalla.
Este es el programa. Por favor, me confirman si alcanzan a verlo o no lo ven. Ustedes me dicen si ven o no ven el programa, si se ve o no se ve. Ustedes me informan. A ver, necesito saber si ustedes están viendo la recta, ven allí un programita donde aparece una pantallita con números. Infórmenme, por favor, si se ve, Fenegra. Muy bien, excelente. Entonces, sí se ve. Bien, cuando uno abre el programa se llama GeoGebra. Cuando uno abre el programa, aparece toda esta ventana. Es un programa especial que sirve para graficar funciones, solo para graficar, ¿ok? Bueno, también sirve para hacer algunos cálculos matemáticos, pero especialmente está diseñado para hacer gráficas de funciones. Yo, por ejemplo, coloqué esta función. ¿Cómo se escribe la función? Bueno, uno escribe, por ejemplo, a ver, esa misma que teníamos ahí ahorita, o vamos a pensar en esta, 2x, escribimos el 2x con el teclado, más 1, con el teclado del tablero, del computador, o de la notebook. Le damos un enter, y aparece la función f de x igual 2x más 1. Ahí está, la vemos en verde. Ahí la estamos viendo, ¿verdad? Ahí tenemos la función, como ustedes lo aparecen allí. Vamos a recoger esto un poquito. Ahí está. Se ve en grande. Ahí está. Esa es la función 2x más 1. ¿Por dónde debe pasar esta recta? ¿Dónde debe cortar el eje de la y? En el 1, que es el término independiente. ¿Ya? Entonces, el número que acompaña a la x en la función afín es el que me determina el valor por donde corta la recta, el eje y. Aquí está el 1, véanlo aquí, en el eje y. Aquí está el eje y, es el vertical, en el punto 1, por ahí pasa la recta. Como la pendiente es un número positivo porque es 2x, entonces significa que el ángulo está inclinado como hacia la derecha y el ángulo está entre 0 y 90 grados, este ángulo de inclinación, ¿ves? Entonces la pendiente nos dice la inclinación de la recta. Si es como inclinada hacia la derecha o está inclinada más caída como hacia la izquierda. Vean lo que va a ocurrir. ¿Qué pasa si yo cambio el valor de 1 y yo coloco 2x más 3? Pum, y le doy enter. Vean lo que pasó con la recta. Se movió al 3. Es la misma, pero subió al 3. Claro, porque tiene la misma pendiente. Y lo voy a decir aquí abajo. Voy a escribir aquí la anterior. 2x más 1. Enter. Pum, véanla. 2x más 1, corta en el 1. Puse 2x más 3, cortó en el 3. Ah, y si yo coloco ahora, no le sumo ninguna, hasta ahora funciona fin porque no pasa por el origen, pero ¿qué pasa si yo coloco 2x solamente como función lineal? Ni le sumo ni le resto. Ah, bueno, ya vimos nosotros por definición y por teoría que esa recta tiene que pasar por el origen. Ahí está. Pasa por el 0. Y si yo coloco 2x menos 2, ahí está. La recta tiene que pasar por el menos 2. En el eje de la y, ahí está, pasa por el menos 2. Entonces, si yo coloco 2x más o menos cualquier otro número, lo que va a tener es una familia de rectas paralelas, como ustedes lo ven allí, un conjunto, una familia, se llama familia de rectas paralelas, todas con la misma pendiente, todas con la misma inclinación, solamente que suben y bajan cortando al eje de la y en diferentes puntos. Eso es todo. Entonces, para que ustedes vean cómo se mueven las rectas o cuál es la diferencia entre graficar una misma recta a otra, cuando tiene la misma pendiente, pero va cambiando el valor de la constante. Bastante. Bien, eso lo hicimos con esta, ¿ya? Ahora voy a cambiar un poquito la pendiente. Voy a borrar estas rectas, voy a borrar algunas, ¿ya? Voy borrando, ya. Voy a dejar vamos a dejar el 2x más 2. Ahí está. Muy bien, dejamos esta. Y ahora vean lo que va a pasar. Voy a comenzar a hacer una familia dejando el 2 fijo, el 2 constante, el más 2. Vamos a dejarle su más 3 para diferenciar. Ahí está. Voy a dejar el 3 fijo, pero voy a comenzar a cambiar la variable, perdón, la pendiente. Vean en pantalla lo que ocurre, el fenómeno de ir ahora moviendo la pendiente.
Es decir, en vez de escribir 2 por x, se me ocurre escribir x más 3. Vean lo que pasa. Apareció la recta de color rojo. Ahí está. Sigue cortando esa recta al punto 3, pero ahora su inclinación o su ángulo está entre 0 y 90, pero es más pequeño, ¿ves? La primera, 2x más 3, me da un ángulo más grande. X más 3, la pendiente es 1, es un valor pequeño, ¿verdad? Y el ángulo es más chico. Voy a colocarle un valor más pequeño a la pendiente. Voy a ponerle 0,5. 0,5x más 3, más pequeño que 1. Le damos Enter. Ahí está, 0,5 más 3 más pequeño. Fíjense, la recta sigue pasando por el 3, pero ahora su ángulo de inclinación es muchísimo más pequeño, más pequeño. Está entre 0 y 90, pero es más pequeño. ¿Lo ven? Y yo puedo colocar aquí valores más pequeñitos para que ustedes vean. Por ejemplo, voy a colocar el 0,4. Vamos a poner 0,2. 0,25x más 3. Más 3. Ahí está. Vean. Sigue pasando por el 3, pero ahora voy a mover la gráfica. Vean ustedes, ahí está. Ahí se ve mejor. Todas estas gráficas pasan por el 3. La de color verde tiene pendiente 2. La color rojo tiene pendiente 1. Fíjense que fue disminuyendo el valor de la pendiente. ¿Y qué va pasando con el ángulo? También se va reduciendo. Entonces, a medida que el ángulo, el valor de la pendiente se va haciendo más pequeño, el ángulo de inclinación de la recta se va reduciendo, ¿lo ven? Se va a ir haciendo más pequeñito. Muy bien, excelente. Maravilloso. Entonces aquí tenemos un conjunto de rectas que pasan todas por el punto 3, pero que todas están entre un ángulo entre 0 y 90, pero su ángulo va variando. ¿Y qué es lo que provoca la variación? El valor de la pendiente. Si lo hago más grande, su ángulo va a ser mayor, va a estar más cerca de 90, y cuando el valor que multiplica la X está más cerca del 0, significa que ese ángulo se va acercando a 0 grados, va haciéndose cada vez más pequeño. Eso es. Muy bien. Voy a borrar estas, por lo menos estas dos, vamos a ir borrando, borrando. Ah, ¿qué pasa si yo dejo esa recta mismo, pero ahora la pendiente la hago al revés? En vez de tener 2 positivo, 2x, más 3, voy a escribir menos 2x más 3. Vean lo que pasó. Vean lo que apareció. Mira esto, es la recta que vemos allí como moradita, azul oscura, ahí está. ¿Qué pasó? Lo que hizo fue que se invirtió, como que giró la recta hacia la izquierda, ¿ves? Es aquí está, cuando la pendiente es negativa, allí vemos el ángulo de inclinación es mayor a 90 grados. ¿Ven? Mientras que cuando la pendiente era positiva, es 2 positivo, fíjense, su ángulo de inclinación es 2, está entre 0 y 90. Muy bien. Lo mismo ocurre, el mismo fenómeno ocurre con las rectas de pendiente negativo. ¿Ves? Si yo coloco aquí y voy aumentando el valor negativo, por ejemplo, en vez de menos 2, voy a colocar menos 3x más 3. Vean lo que pasa. Me dio una recta que tiene un ángulo de inclinación diferente al de menos 2x más 3. ¿Qué pasa si yo coloco allí menos 5x más 3? Le damos Enter. Vean allí. ¿Ve? Entonces, a medida que se hace más pequeño el número, recuerden que más pequeño es porque tiende a menos infinito. Menos 3 es menor que menos 2. A medida que está más a la izquierda el número, a medida que está más lejos del 0, es menor. Por lo tanto, menos 3 es menor que menos 2, menos 5 es menor que menos 2. Y si yo coloco menos 10, cada vez que yo coloco aquí un número más lejos del 0, es decir, más pequeño, porque es un número negativo que está más a la izquierda, lo que hago es que el ángulo se va a ir acercando a 90, ¿ves? Ve que va buscando la posición de la recta, va llegando al ángulo de 90. Pero si yo comienzo a alejarme, es decir, a buscar valores negativos, acercándome a 0, por ejemplo, voy a colocar menos 1 más 3. Perdón, sí, menos 1x, sería menos x
más 3. Vean lo que pasa. El ángulo comienza a aumentar y va a ir a buscando el ángulo o la medida de 180, que coincide con el eje de X. ¿Ok? Ahí está. Voy a buscar un valor más pequeño que menos 1, o sea, perdón, más grande, es decir, más cerca de 0, pero negativo. Ya, se me ocurre ahorita menos 0.6 X más 3. Ahí está, ¿ves? Mire, va dando un ángulo mayor, ve que va buscando, va como cayéndose la recta, va como inclinando, va cayendo, va cayendo. Ahí está. Voy a buscar un valor más pequeño todavía. Voy a colocar el menos 0.2 menos 0.2 X más 3. Véanlo allí, casi acostadito. Y si yo le sigo dando valores más pequeños, se va a parecer mucho, mucho al eje de la X, que va a marcar o determina un ángulo de 180 grados. Pero cuando yo le doy valores más cerca de 0, busca 180. Cuando doy valores que están más lejos del 0, menos 2, menos 3, menos 5, menos 10, cada vez se va pareciendo más al ángulo, al eje de la Y, es decir, buscando una posición perpendicular al eje de la X, buscando un ángulo de 90 grados. Este es el fenómeno de las funciones afines y función lineal, ¿ok? Muy bien, muy bien. Yo voy a colocar allí una función y ustedes me van a decir en dónde debe cortar esa función al eje de la Y. A ver, voy a hacer una pregunta, alguno que me responda. La función f de x igual 3x más 1. ¿Dónde corta al eje de la Y? ¿En qué número? 3x más 1. Esa recta, esa función afín. ¿Por dónde pasa la recta en el eje de la Y? A ver, alguien que me diga. 3x más 1. ¿En qué número corta la recta al eje de la Y la función 3x más 1? A ver, alguien que me diga. Cualquiera que pueda abrir su micrófono, cualquiera que pueda escribir en el chat. ¿En qué número debe cortar? 3x más 1. ¿Por dónde debe pasar la recta en el eje de la Y? En el 3, no. No, por el 3. Recuerden que el 3 determina la pendiente. En el Marco. 1. En el 1, muy bien. En el número que no tiene En la el X, 1. por ahí tiene. En el 1, muy bien, Marco. Fíjense, voy a hacer la gráfica aquí, atención. Voy a colocar el 3X. Ahí ya lo están viendo ustedes. Más 1. 3X más 1. Véanlo ustedes mismos. Ahí está. ¿Dónde cortó la recta? Al eje de la Y, al eje vertical. En el 1, ahí está, en el 1. No se les olvide, por favor, no se les olvide ese dato. Las rectas de las funciones afines cortan al eje de la Y en este valor, en el valor que acompaña a esta expresión, al 3x, en este caso. ¿Ok? Muy bien, si yo coloco allí 3x menos 2, ¿por qué punto del eje de la Y va a cortar la recta a ese eje, al eje vertical, al eje de la Y? ¿En qué punto debería cortarlo? Si yo coloco 3x menos 2. ¿En qué punto va a cortar al eje de la Y? En el menos 2. El valor En el menos independiente, 2. ahí está. Muy bien, en el menos 2. ¿Y qué pasa si yo no le coloco, ni le sumo, ni le resto ningún número? Es una función lineal. Y todas las funciones lineales pasan por el 0. Vamos a ver. 3x, ahí está. Ahí está, pasa por el 0. Yo creo que, bueno, ustedes me dicen si se comprende o no se comprende esto. Y por último, comentarles que qué pasa si tengo una función que no tiene x. No tiene x. Por ejemplo, a ver, voy a colocar aquí 3, el 3 solamente. Ya, a ver, vamos a colocar aquí. Fíjense, voy a colocar aquí x
más 3. Ahí está, X más 3. Pendiente positiva, ángulo entre 0 y 90, corta el eje de la Y en el punto 3. Pero ¿qué pasa si esta función no tiene la X? Vamos a quitársela a ver qué pasa. Vean lo que pasa. Cuando la función no tiene X, lo que nos da como resultado es una recta que pasa por ese punto, por ese número en el eje de la Y, y es paralela, es decir, es igual al eje de la X. ¿Lo ven? Miren, ahí va. Pasa por el 3 una recta que es paralela al eje de la X. Si yo colocase aquí por ejemplo, el f de X igual 2, voy a tener una recta que va a pasar por el 2. Si aquí fuese 5, bueno, sería una recta que pasa por el punto 5, pero es paralela al eje de la X. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Qué pasa si en vez de esta es 0? Ah, coincide con el eje de las X. F de X igual 0 es el eje de las X. Ah, muy bien. Si coloco menos 1, fíjense que estoy colocando números sin X. Ah, se mueve, ahora está por debajo. Es una recta paralela al eje de la X. Entonces, cuando las funciones no tienen variables, se le llaman funciones constantes. Y el resultado gráfico es una recta paralela al eje de la X.